que viene a plasmar lo que están haciendo y deshaciendo. Porque no tenemos que olvidar que la primera reforma de 2011 es la que ha marcado las pautas para la reforma de las pensiones. La del 2013 parece que estaba centrado en el IPC, de pasar de 0,25 al IPC, y ya se han cubierto de gloria, ¿no? Y hay que, nos tenemos que lamentar que ahí también están la patronal, la COE, las CEPIMES, la pequeña y mediana empresa, el gobierno y comisiones y UGT. Y estos son los que por parte de los pensionistas y de los obreros pues les dan el visto bueno, ¿no? Los dos sindicatos que están en la mesa social que les dan. Y luego una cosa que tenemos que coger, aparte de las pensiones, es el tema de la sanidad, de la atención. Guapo. Pero es un tema de suma importancia. La semana pasada, la anterior,